Bienvenidos a una nueva edición de La Portería, una iniciativa del Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume para la difusión de las memorias y el patrimonio cordillerano de los ríos. Este programa es financiado por la convocatoria 2025 de apoyo a puntos de cultura comunitaria de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de los Ríos. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de nuestro video podcast. Hoy conversaremos sobre un acontecimiento muy importante para la memoria del territorio cordillerano, la declaratoria como monumento histórico del conjunto de bienes vinculados al complejo forestal y maderero de Panguipulli en Neltume. Esta declaratoria, que entró en vigencia en el 2017, reconoce no solo edificios y objetos, sino también historias, oficios y memorias de las y los trabajadores, comunidades mapuche y habitantes de la montaña. Para conversar sobre este proceso y su significado, nos acompaña hoy Claudia Jiménez Caballero, de la Oficina Técnica Regional de los Ríos del Consejo de Monumentos Nacionales, quien acompañó y respaldó esta importante declaratoria. Bienvenida, Claudia, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, María José. Siempre tenemos la tradición de partir por saber cómo las personas se vinculan con la organización. Esta del Centro Cultural Museo de Memoria en Neltume. Entonces, la primera vez que tú escuchaste sobre el Centro Cultural Museo de Memoria en Neltume o la primera vez que participaste en una actividad o de una reunión, ¿cómo se produjo ahí el encuentro, el vínculo? Bueno, el vínculo directamente se produjo con el proceso de la declaratoria de monumento histórico, pero antes yo me había vinculado, había visitado el centro del museo y sabía de la romería que se hacía en el mes de febrero hacia la precordillera. Ese era mi vínculo anterior. Luego con la declaratoria ya entramos más profundamente a trabajar con ellos y fue como un año aproximadamente de trabajo entre varios, colaborativo para levantar esta declaratoria. Buenísimo. Bueno, también sé que eres de la oficina técnica, pero, ¿de qué especialidad es tu formación? Ya, perfecto. Yo soy arquitecta de profesión y en este momento llevo la Oficina Técnica Regional de los Ríos. Trabajo con colegas de otras disciplinas, somos varios. Trabajamos arquitectos, historiadores, arqueólogos. Hay una multidisciplina bastante importante que trabaja en las oficinas regionales y nivel central, así que es una multidisciplina. Espacio que se ha ido ganando también en el paso de los años. Cuando hicieron esta declaratoria quizás era todo un poquito más precario, ¿no? Tal cual, tal cual. Quizás hacer mención a eso. El 2019 más o menos a la fecha se han fortalecido las oficinas técnicas regionales con esta cantidad de profesionales, pero antes siempre éramos 2 o 3, en algunas regiones no existían tampoco profesionales, entonces el trabajo era más con el nivel central. Y quisiera destacar de este proceso en específico 2 colegas que ya no están en el Consejo de Monumentos que me gustaría hacer mención a ellos. Uno es Pablo Seguel, historiador y gran valor y estudioso de todo el proceso represivo de la dictadura militar, y historias varias, Pablo Seguel y Sandra Ranz, que trabajábamos en ese momento las dos juntas, y en conjunto con ellos dos, los 3 más colaboraciones de las escuelas de historia y de arquitectura de la Universidad Austral, más el museo, logramos este proceso colaborativo para levantar el expediente, que fue un trabajo bastante amplio. ¿Por qué? Porque no era un solo inmueble, sino que aquí reunimos 14 bienes, que podrían haber sido quizás 30, pero reunimos los 14 más representativos para la comunidad. Buenísimo. Estamos ya conversando entonces sobre el origen de este proceso. ¿Cómo nace la iniciativa para declarar estos bienes patrimoniales del antiguo complejo forestal y maderero como monumento nacional? Nace desde el museo. La iniciativa nace desde el museo, que ya venían trabajando un tiempo con la memoria de la precordillera y de la represión política que se generó acá en Neltume, y contactan a la oficina regional, más publicaciones asociadas que también mantiene siempre el museo. Nos empezamos a interiorizar en este tema. Por otro lado, desde el 2016, desde el Consejo de Monumentos Nacionales, un poco antes, se empezó a trabajar fuertemente en declarar monumentos históricos, en la categoría de monumento histórico, sitios de memoria. Y se hizo como una apuesta de que en todas las regiones de Chile hubiese al menos un sitio de memoria declarado. Y partimos en unos años de trabajar fuertemente. Ya se había
declarado recientemente la Casa de la Memoria y los Derechos Humanos de Valdivia. Seguimos con el conjunto del COFUMAP y la ex cárcel de Isla Teja, pero sin embargo, sin lugar a duda, es el que planteó un mayor desafío por la extensión en el territorio, porque no era, insisto, no era solo un inmueble, sino una cantidad de bienes que teníamos que asociarlos, agruparlos y justificar una declaratoria conjunta. Uh-huh. Y desde el Consejo de Monumentos, ¿qué criterios o valores se consideran para aprobar esta declaratoria y también para discernir, ¿no es cierto?, de elegir estos más representativos que contabas? Ahora, la particularidad de este lugar que los valores tenía muchos valores ya a priori. O sea, siempre en los criterios que se usan son justificar qué valores tiene un bien. Pueden ser históricos, arquitectónicos, artísticos, sociales o todos los anteriores. Creo que este conjunto de bienes reúne todas las anteriores. Tenemos procesos históricos, sociales inéditos, políticos, de los trabajadores. Tenemos por lo menos 4, 5, 6 aristas de valores que se juntan en una sola declaratoria, y lo que hacemos después es, se reúnen los antecedentes, se decantan en estos valores que queremos que perpetúen para las nuevas generaciones, y decantamos en los atributos que se llama, que es una descripción que se hace de cada uno de los bienes para que la gente sepa, mira, se valora por toda la historia que tiene hacia atrás, por todo lo que representa, y tiene ciertas características que hay que conservar para que se siga contando esta historia. Buenísimo. ¿Y describamos un poco qué tipo de bienes incluye esta declaratoria? ¿Qué edificios, maquinaria, espacio y memoria? ¿Y por qué se seleccionaron eso en particular? Tal cual. Se hizo un trabajo con la comunidad. Me acuerdo que se hizo un trabajo de convocar a la comunidad en 2 o 3 oportunidades, con un listado grande de lugares que nosotros veíamos a priori que eran representativos de la historia que se quería contar, y la gente fue votando. Entonces se seleccionaron de un universo, no sé, de 40 o 50, seleccionaron estas 14 como lo más representativo. Y representar un poco la historia de la empresa que se instaló acá y se generó todo este proceso con la industria forestal, después el proceso social que hubo y después el represivo. Entonces tenemos 14 bienes representativos de este proceso de la precordillera, y tenemos dentro de esos 14 2 que son sitios de memoria, que fue el enfrentamiento que hubo a los 2 días del golpe aquí en el ex retén de Neltume, y el campamento guerrillero que se hizo en la precordillera después en la operación Retorno en los años 80. Entonces tenemos, de estos 14 bienes, tenemos 2 que son netamente sitios de memoria, y bueno, las casas de la administración del complejo, que también, a donde está el museo, uno de ellos, que cuenta esta historia de los trabajadores y de la represión política después. Comprendo. ¿Algo más que quisieras agregar sobre los valores patrimoniales que se reconocen en esta declaratoria? ¿Qué valores patrimoniales se reconocen en esta declaratoria? Valores históricos, industriales, sociales o también de memoria y derechos humanos. ¿Algo más que quisieras puntualizar con respecto a lo que ya planteaste? No, puntualizar, por ejemplo, cuando hablamos de los valores industriales, que tenemos por lo menos 4 bienes que hablan de ellos. Que el galpón Imasa, que se incendió el año pasado, que representaba este galpón ahí donde funcionaba la gran parte del día. Toda la producción forestal estaba en uno de esos galpones, entonces estaba representado la industria estaba representada en este galpón. Lo que es ahora el gimnasio, que también era el taller mecánico, que tiene instalaciones que tenían que ver con eso, y la chimenea y caldera, que todavía están dentro de los galpones actualmente de la forestal Neltume Carrancó, que son 3 bienes, la locomotora La Guacolda, el Vaporenco, todos ellos hablan de la producción, el apogeo de la industria de Neltume en esos años. Entonces, y los sitios de memoria, que por supuesto que son de los lugares que más convocan también y que tiene que seguir convocando, digamos, a la gente, que tiene que ver con cómo la represión fuerte, brutal que hubo en Neltume con la dictadura militar. A lo que voy es que uno no es mayor que el otro, sino que están seleccionados porque tienen el mismo nivel de importancia para seguir contando la historia de lo que sucedió acá. En los documentos del Museo Neltume se habla del patrimonio del trabajo y de la memoria viva, como 2 conceptos diferentes. ¿Cómo se integra esa mirada humana y comunitaria dentro de este marco técnico del documento que genera la declaratoria de monumento patrimonial? Esa es una súper buena pregunta, porque la gente en general tiende a pensar que lo que se declara patrimonio es algo que se cierra con candado y que no se puede
activar nada en ellos, y es al contrario. O sea, lo que sucede cuando se valora esto es que es la gran ciudadanía que no estaba informada antes se va a informar, va a valorar más lo que tiene monumentos nacionales. La importancia de los monumentos nacionales en el fondo es que hay un reconocimiento a nivel Chile, a nivel país, como Estado, de que el lugar, el bien que tú estás declarando es de relevancia, sobresale sobre otros, y es importante contar su historia para las nuevas generaciones. Entonces se abre un proceso que se llena de oportunidades más que de trabas, al contrario de lo que la gente piensa, porque se acompaña todo las intervenciones que vienen posterior a la declaratoria, es el acompañamiento que se hace después con las agrupaciones que están en la administración de estos bienes patrimoniales. Y es lo que yo considero que la memoria viva o el diálogo del patrimonio en el presente tiene que ver con eso, cómo nos hacemos cargo de estos espacios para contar lo que ellos nos están dando. Uh-huh. ¿Y qué cree usted que puede significar para la comunidad Neltume que estos lugares y objetos o estas zonas, estas áreas, estén protegidas como monumento histórico, monumento nacional? Yo creo, y lo he visto, porque han venido varios programas posterior a la declaratoria de apoyo a sitios de memoria o a las pequeñas localidades de Neltume. La gente ahora estos bienes al menos los identifica como hitos dentro de su lugar. Este parque es importante, era importante antes y ahora es más importante porque está declarado. Entonces empiezan a haber ciertos puntos dentro de tu misma localidad que te van contando la historia desde ese punto de vista. Por tanto, los miras como de otra forma, desde este lugar, desde el reconocimiento de esta memoria. Uh-huh. Y justamente eso es bueno remarcarlo, ¿no es cierto? Los desafíos y también las oportunidades que dan esta declaratoria para la gente de acá en Neltume, en términos culturales, artísticos, educativos, incluso hasta turísticos. Sí, de hecho yo he visto un trabajo incesante del museo en Neltume con respecto a en colaboración con otros, con los municipios, con los grupos, con los programas del mismo Estado que se van dando de difusión de estos lugares en la comunidad de Neltume y para otros. Hay guiados, se empiezan a mostrar estos lugares, no queda en un expediente cerrado, sino que se empiezan a mostrar estos lugares que son parte de la localidad de Neltume. Y es como una oportunidad también para el turismo. Yo soy una convencida que el turismo patrimonial van de la mano, porque el patrimonio cuenta una historia que el turismo puede contarla de buena forma. Entonces creo yo que se ha visto con oportunidades esta declaratoria de bienes. Claro, ese guía turístico más como de mediación al visitante, más que... De mediación al visitante, que tú le cuentas por qué es relevante o la historia que tiene, que al verlo no le habla por sí solo, sino que se genera como un guión. Estos hitos nos van dando un guión dentro de la localidad. Sí, bueno, en otros los capítulos contamos de esa iniciativa en que se trabajó con estudiantes igual de acá, justamente para posibles circuitos de guiado utilizando esos puntos significativos. Antes de despedirnos, nos gustaría pedirte una reflexión final o un resumen, una recapitulación. ¿Qué representa para ti esta declaratoria del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli? No en términos personales, sino también en términos profesionales y resumiendo todo lo que hemos venido conversando hasta ahora también. Imposible separar lo personal yo junto a ambas. Creo que para mí, en lo personal, fue un privilegio haber trabajado en esta declaratoria por el contexto en que se dio y por lo que se generó. Fue un año de trabajo de subir, levantar expedientes desde la arquitectura, por ejemplo, que trabajamos con estudiantes en práctica, hicimos levantamientos planimétricos de los lugares para que quedara registro de ello, entonces va trayendo ciertas satisfacciones. Estudiamos todas las publicaciones que el mismo museo también te difunde, entonces te vas interiorizando en una historia y te queda, pero en lo personal, por eso te digo, me siento afortunada del proceso, haber conocido, haber entendido mucho más profundamente la historia que sucedía acá, y como desafío o sea, pasa que con la declaratoria no muere al minuto de firmar el decreto, sino que tú te involucras con estos monumentos de aquí a futuro, y pasa con muchos de los monumentos que, habiendo una gestión activa detrás, tú sigues involucrado con ellos y puedes, cada vez que hay una intervención o una solicitud de algo para seguir activando esta memoria, tú te sientes parte de ese mismo proceso. Creo que mi reflexión es cómo uno se hace parte desde la declaratoria hacia adelante con los procesos de los monumentos nacionales. Y también comentar que bajar un poco
el temor que tiene la gente con respecto a declarar algo monumento, que se cree que queda, insisto, como cerrado con un candado. Eso no es así, sino que se puede trabajar en conjunto y colaborativamente. El patrimonio lo hacemos entre todos, no somos unos pocos que están acá o allá, sino que lo hacemos entre todos. Y creo que ese proceso que se abre luego de la declaratoria es importante y un desafío para todos, incluyéndome. Buenísimo, muchas gracias. Listo. Agradecemos mucho esta conversación y poder acercar estos temas a la comunidad. Siempre va a estar abierta la puerta, que pueden preguntar por redes sociales para ir profundizando, revisando los materiales también accesorios que se han ido elaborando de divulgación de estos temas. La idea de hoy era justamente poder explicar un poco cómo había sido este proceso, porque justamente a un poquito más de 20 años del Centro Cultural Museo de Memoria en el Tume se ha estado a través de estos podcasts recopilando parte importante de los hitos del trabajo comunitario. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.